Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de algunas cosas que no tienen sentido o que se quedaron sin explicación en Wi-Fi Ralph. En la primera película nos plantearon que los personajes de los videojuegos tienen vida propia, tienen sentimientos, similar a lo que ha hecho Pixar con sus cintas. Sin embargo, no abarca el tema de qué ocurre con los juegos que tienen dos máquinas en un mismo arcade. Por ejemplo, el caso de Sugar Rush, ya que al ser dos gabinetes significaría que existe un arcade verso, donde hay otra Vanellope en la máquina de al lado. Aunque ese no parece ser el caso, dado que en esta escena vemos en ambas máquinas a los mismos corredores, incluido King Candy, así que parece que simplemente están pegadas y forman parte del mismo sistema. No obstante, en la secuela una de esas máquinas ya no está, se la llevaron. Entonces, ¿qué quedó en aquella máquina? ¿Quedó completamente vacía? ¿O si podía haber otro universo allí después de todo? Pero bueno, hablando del arcade verso, me llama la atención cómo serían los turbos en otras máquinas de Turbo Time. ¿Acaso todos están igual de locos? ¿O al igual que Thanos hay una versión de él que recapacitó y decidió no hacer el caos? ¿Existirá también un Ralph que llevó sus planes a otro nivel y destruyó su juego? ¿Quién sabe? Solo sé que ahora como que me dieron ganas de ver un What If del universo de Ralph. Ya han pasado 6 años desde los eventos de la primera a la segunda, y a estas alturas Vanellope se siente aburrida de su juego. Así que Ralph se mete a Sugar Rush para construirle una nueva pista y se queda a observarla. Pero dado que el arcade está abierto, Ralph debería estar en su propio juego. Ya saben, por si alguien quiere jugarlo, ya que sabemos las consecuencias de lo que podría pasar si Ralph no está presente. Pero parece que esto no pasó por su cabeza. Y lo peor es que más adelante Ralph termina estando varias horas en el internet. De hecho, prácticamente un día entero. Esto lo sabemos por el sistema de eBay, que le dice que tiene 24 horas para pagar. Si no paga dentro de 24 horas, quebranta la política de objetos no pagados, se invalida su compra y pierde su artículo. Luego, tras hablar con Spanley y visitar Slaughter Race, de alguna manera ya pasaron 16 horas, ya que la alerta de eBay le dice que ahora le quedan 8, y aquí es cuando empieza a hacer los videos virales. Por lo que resulta extraño que en todo ese tiempo nadie haya tenido la intención de jugar su juego en el arcade, y darse cuenta de que Ralph no estaba. Aunque como justificación hay una parte en la que Felix le dice a Ralph que puede irse tranquilo, que él lo cubrirá. Esta es una importante misión, una noble misión. Yo te cubro, amigo. Gracias, Félix. Siendo la excusa para que Ralph pueda faltar, pero no queda muy claro a qué se refería Felix con esto. Si bien sabemos que ahora existen otros pequeños villanos dentro del juego, se supone que estos solo aparecen en los niveles de bonificación, por lo que Ralph sigue siendo esencial. Así que hubiera sido interesante saber cómo resolvieron este problema, pero lamentablemente en esta secuela tanto el arcade como varios de los personajes pasan a un terreno secundario. En la escena en la que Litwack comenta que es difícil encontrar un nuevo volante, es chistoso como Ralph se asoma sin problema en la pantalla del juego, aun sabiendo que él no pertenece allí. Me pregunto cómo hubieran reaccionado Litwack o los niños si hubieran visto la pantalla. Cuando ingresan a eBay para comprar el volante, se encuentran con que justamente otra persona está ofertando por él. Pero ¿qué probabilidad había de que esto ocurriera? ¿Y para qué otra persona tendría la intención de comprar ese volante? ¿Lo quería como trofeo? ¿O quiere decir que en algún otro lugar hay otra máquina de Sugar Rush que se quedó desconectada? Aunque también puede ser que este hombrecito sea un familiar de la niña que dañó el volante, y al ser un alma generosa tenía la intención de comprarlo para dárselo a Litwack. De ser así, entonces Ralph y Vanellope complicaron la situación. Cuando discuten en el clímax, por alguna razón Vanellope dice que ella forma parte de los 16 corredores. Querías dejar a los demás y abandonar Sugar Rush. ¡Es broma! Soy una de 16 corredores. No iban a extrañarme. Lo cual es raro que lo diga, porque no son 16, son 15, incluyéndola a ella. O sea, sí es cierto que antes eran 16, cuando Turbo estaba de intruso, pero Turbo ya no está aquí, así que debería haber dicho 15. A no ser que Vanellope esté contando a Minty Sakura, la cual es un personaje que solo existe en la versión japonesa de la cinta, pero sustituyendo a otra corredora, por lo que igual serían 15. O quizás simplemente Vanellope no sabe contar. Recordemos que sus manos solo tienen 4 dedos.
Después de vencer a sus inseguridades, Ralph termina cayendo desde lo alto del sitio de Google, y por alguna conveniente razón todas las princesas estaban abajo viendo lo que ocurría. Pero lo más absurdo de todo quizás sea la manera innecesariamente complicada en la que intentan que cada una de las princesas ayude a Ralph. O sea, creo que bastaba con que Elsa apuntara el tobogán hacia un lugar seguro. Recordemos que hizo un castillo entero en su película. O creo que también pudieron haberlo salvado con la alfombra. Pero obviamente Disney quería presumir a todas sus princesas, haciendo que cada una aportara con algo que las caracterizara. De nada. Si bien está bonito el mensaje de que Vanellope quiere seguir sus sueños y estar donde se sienta feliz, parece no tomarse en cuenta las responsabilidades que tiene su personaje. Primero, hablando dentro del juego, ella es la gobernante, lo dijo al final de la primera. ¿Quién nos guiará? Yo, presidente Vanellope von Schwytz. Así que si ella se va, otra persona tendrá que tomar su lugar. Pero ese tema no se toca, porque no creo que Félix y Calhoun cuenten, ya que ellos ni siquiera forman parte del juego. Y bueno, lo segundo, que podría ser lo más importante, Vanellope parece ser el personaje más popular de Sugar Rush. Los jugadores la aman. Escoge a Vanellope, Swati. Tiene el mejor superpoder. Sí, la falla. La adoro. Así que no cuadra que ella diga que entre tantos corredores nadie la extrañará, sobre todo cuando su cara está al costado del juego. Y sí, sé que antes, durante la era de Turbo, los jugadores no notaron la ausencia de Vanellope, porque King Candy no la dejaba participar. Pero eso era antes, ahora los jugadores sí saben que existe. Así que a pesar de que ella no sea esencial para que la máquina funcione, su salida sí puede representar un cambio significativo en el juego. Aparte que de por sí el arcade parece estar más vacío que antes, ya no se ven a tantos personajes como en la primera. ¿Será esto acaso una especie de preludio sobre una posible tercera entrega? Que trate sobre la caída de los juegos de arcade y de cómo los personajes tendrán que evolucionar a la vida online? ¿Quién sabe? O quizás simplemente no quisieron animar a todos estos personajes otra vez, ya que al fin y al cabo el enfoque estaría en otro lado. Vanellope le comenta a Ralph que Chang ya agregó su código a Slaughter Race, por lo que podrá revivir con normalidad. Shang ya agregó mi código y todo, así que me podré regenerar. Con esto como que justifican su seguridad allá, pero ¿qué hay de la empresa que hizo el juego? ¿No notarían con el tiempo que un nuevo NPC se integró a su propio juego sin que ellos supieran? Y al darse cuenta no pensarían que es una especie de virus de un hacker e intentarían eliminarlo? No lo sé, de verdad es algo extraño lo fácil que pintan la integración de Vanellope a este nuevo juego. Pero incluso si no la llegaran a detectar, ¿qué garantías hay de que Vanellope no se aburrirá también de este juego? Que sí, a comparación de Sugar Rush, en este hay muchas más cosas que hacer, pero todo juego tiene un límite, incluso los que son en línea. Así que algo me dice que Vanellope querrá probar otra cosa después. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Vladimir Valdés, Sabina Astol, Jared Castro Silva y Camila Bajares. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. Y voy.